la institución familiar. Por favor, estemos atentos y evitemos las interrupciones en la sala. Gracias. Buenos días con todos. Disculpen que he tenido un poco de dificultad. No sé si se me escucha. Sí, sí se escucha. Sí, Se correcto. escucha, sí se escucha. Gracias. Lo que Gracias. pasa es que he tenido que conectarme por el celular y al mismo tiempo por la computadora para poder tener la posibilidad de compartir pantalla. Disculpen, a veces la tecnología nos pasa alguna complicación. Evidentemente, en primer lugar, no quiero dejar de agradecer nuevamente al profesor Hipólito, a la profesora Luz Enríquez y a todo el equipo de ODEC que me permite compartir con ustedes este espacio de reflexión, de intercambio de información, pero fundamentalmente lo más importante de crecimiento, tanto en conocimiento como en nuestra disposición de siempre estar al servicio del Señor. Siempre tratar en la medida de lo posible que nuestras actividades, nuestra labor cotidiana como profesores, en el aula, fuera del aula, en casa, con la familia, con los miembros de nuestra parroquia, sea una oportunidad de dar testimonio de nuestra fe, pero tiene que ser una fe que evidentemente tenga sustento en nuestro conocimiento, y por eso es importante informarnos bien, tener el conocimiento adecuado para sustentar nuestros puntos de vista, para poder defender los valores de nuestra fe, para poder instruir a otros en su adecuado conocimiento. Espero que dentro de esta perspectiva, lo que vamos a compartir ahora con ustedes tenga esa función, ese propósito, esa utilidad, ¿sí? Voy a compartir pantalla y de esa manera nos vamos a poder empezar con este tema que resulta de enorme importancia porque nos permite comprender lo que afecta a la familia. No sé si lo pueden visualizar allí. Sí se visualiza. Correcto. Ok. Y cómo muchas circunstancias ocurren cotidianamente hoy día afectan a la familia, afectan al matrimonio, y por eso es tan importante que a la luz de dos documentos del magisterio reciente podamos un poco hacer una reflexión que nos permita, por un lado, recordar verdades que son fundamentales y que la Iglesia Católica ha transmitido a través del tiempo, y por otro lado, cómo podemos confrontar esas verdades con las circunstancias que hoy día están acaeciendo, ¿no? Por eso es que me pareció que el tema de hoy lo podíamos enmarcar dentro del título de La crisis de la familia y la enseñanza de la Iglesia Católica sobre el matrimonio y la familia, haciendo referencia a dos documentos muy importantes que tratan el tema del magisterio reciente. La exhortación apostólica Familiaris Consortio del Papa San Juan Pablo II, que fue publicada el 22 de noviembre del año 1981, y más reciente, la exhortación apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco, publicada el 19 de marzo del 2016. De esa manera, nosotros pensamos que vamos a tener la posibilidad de que ustedes puedan tener la posibilidad de actualizar sus conocimientos y al mismo tiempo tener una adecuada comprensión de esas verdades que la Iglesia Católica ha enseñado a través del tiempo. Y dentro de la primera idea que yo quisiera compartir con ustedes está, ¿cuáles son
los tres principales desafíos que confrontan a la familia el día de hoy. Hay varios más, pero hay tres que son los principales, ¿sí? En primer lugar, la crisis generacional. En segundo lugar, las dificultades de comunicación. Y en tercer lugar, la falta de reglas de convivencia. Y si hay reglas de convivencia en la casa, evidentemente a lo que nos estamos refiriendo es de que sus miembros pueden no cumplirlas a cabalidad. Con respecto a lo primero, respecto a la crisis generacional, que es el primero de estos tres principales desafíos que afectan a la familia, nos estamos refiriendo a que a través de toda la historia de la humanidad, evidentemente ha habido la interrelación generacional. No se le escucha. ¿Aló? No se le escuchó bien, entrecortado. Se cortó la comunicación. Okay. Perdón, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Sí. Ahora sí. Ya, entonces decía que a través de toda la historia de la humanidad, la interrelación entre generaciones, la relación intergeneracional, que por un lado está dado por los padres y por otro lado los hijos, y así sucesivamente, de una u otra manera, en los últimos años ha tendido a afectarse seriamente. ¿Por qué? Porque pareciera que esas diferencias entre una generación, la de los padres, y la siguiente generación, la de los hijos, manejan no solamente puntos de vista, opiniones, criterios, sino lenguajes diferentes. Entonces, si bien es cierto, ha habido siempre a través de la historia de la humanidad dificultades a veces en la relación intergeneracional, esta evidentemente se ha agudizado en la actualidad. Y pareciera que esa diferencia, esa falta de comunicación, evidentemente es un aspecto de gran importancia que, sumado al hecho de manejar modos de hablar, mecanismos de lenguaje, se acentúa con estas dificultades de comunicación que complementa la crisis generacional y se genera una especie de interrelación en donde la crisis generacional se hace más aguda por las dificultades de comunicación y esa falta de un lenguaje común se relaciona. ¿Aló? ¿Me escuchan? Se escucha Se entrecortado. escucha un poquito entrecortado. Permítanme un segundo, voy a tratar de cambiar de ubicación. Denme un segundo, por favor. Ok, gracias. Marco. Oye, Lucha está llama. No se oye nada. Dijo que mantengamos un momento. El ponente está cambiando de posición un momento, por favor. ¿Aló? ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora Disculpen. sí. Sí, ahora sí, Disculpen. claro. Perfecto. Disculpen el contratiempo. He tratado de cambiarme de ubicación para ver si la señal no va y viene. Mil perdones. Entonces les decía que la crisis generacional que muchas veces se presenta porque tenemos modos de pensar diferentes. Yo no sé si alguna vez con sus hijos o con sus estudiantes ellos les han dicho que su modo de pensar es antiguo, es pasado de moda, porque claro, hay una diferencia entre el modo de pensar de las nuevas generaciones respecto de las generaciones previas. Pero eso se hace más agudo cuando utilizamos lenguajes y modos de expresión también diferentes. Entonces, de una u otra manera, hay una retroalimentación entre esa diferencia generacional que provoca una crisis generacional y el hecho de que no tengamos un lenguaje común. Entonces, las dificultades de comunicación
inciden en acentuar la crisis generacional se expresa en dificultades de comunicación. Y esto evidentemente se agrava cuando aparece el tercer desafío, la falta de reglas de convivencia. ¿Por qué? Porque las reglas de convivencia que muchas veces nosotros inculcamos en los más jóvenes, en los niños, ellos la cuestionan. Ellos piden más libertad, ellos no están de acuerdo con alguna de esas reglas de convivencia y evidentemente entonces se genera toda una situación de inestabilidad para el núcleo familiar. Estos tres desafíos, la crisis generacional, las dificultades de comunicación y las faltas de reglas de convivencia, no son los únicos desafíos que afectan a la familia, pero son los principales. A ellos se sumará, como hemos mencionado debajo, la pérdida del sentido de pertenencia, el hecho de la crisis económica y la falta de empleo que provoca que papá y mamá tengan que trabajar y entonces la ausencia de la madre para muchos hijos termina siendo también una complicación. La falta o incapacidad de agradecimiento, no saber dar gracias. Esto es algo que deberíamos inculcar en todos como una actitud de valoración, de reconocimiento, ¿no? Gracias, papá, gracias, mamá, gracias a ti por darme el servicio de transportarme, gracias a ti porque me enseñas. Me dejo entender ese sentido, esa falta de capacidad de agradecimiento es una situación muy notoria hoy día. El negativismo y la queja como estilo de vida, los chicos ahora con mucha facilidad están en una cierta rebeldía, no saben por qué. A veces uno le señala la pauta de que todos tenemos que colaborar en el hogar y la forma más apropiada de comenzar a colaborar es tener el dormitorio ordenado, tender la cama, colaborar con la limpieza del hogar y muchas veces frente a eso lo que pasa en los hogares es que hay roces, diferencias, enfrentamientos. Entonces, si miramos la situación actual, evidentemente tenemos que decir que la familia atraviesa una situación de crisis en la cual inciden diferentes desafíos, pero los tres principales desafíos son los que hemos comentado con mayor detenimiento. La crisis generacional, las dificultades de comunicación y la falta de reglas para normar la convivencia entre los miembros del núcleo familiar. Esos tres desafíos son una llamada de atención a todos nosotros, porque si queremos apostar por el fortalecimiento de la familia, tenemos que ayudar a que en las familias estos tres principales desafíos puedan ser superados de un modo adecuado. Y dentro de esta lógica es que viene a iluminarnos, a darnos un conjunto de orientaciones la enseñanza de la Iglesia Católica sobre el matrimonio y la familia. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos permite tener una mejor comprensión, descubrir aquello que parece no estar tan claro, que no es otra cosa que la verdad sobre lo que es el matrimonio y la familia. La Iglesia Católica tiene en su enseñanza la posibilidad de darnos un conjunto de orientaciones verdaderas, un conjunto de orientaciones ciertas, un conjunto de orientaciones que tienen validez a través del tiempo y que nos permite una mejor comprensión de qué es el matrimonio y qué es la familia. Y a partir de ahí, evidentemente también nos orienta en la acción que todos debemos realizar para defender el matrimonio y la familia por la importancia vital que tiene ambos aspectos para la humanidad. La familia y su fundamento, que es el matrimonio, resultan de enorme importancia para el futuro de la humanidad. En realidad, para su presente y su futuro. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos muy claro
cuáles son esas enseñanzas que la Iglesia Católica nos da sobre el matrimonio y la familia y qué fundamento eso tiene, ¿sí? Dentro de esa perspectiva, un aspecto que nosotros tenemos que recordar para tener una adecuada comprensión de lo que la Iglesia Católica nos enseña y el por qué nos enseña sobre el matrimonio y la familia, es que debemos recordar o debemos saber o aprender que todos tenemos una característica esencial que nos define como ser. Es lo que se conoce como naturaleza humana. Nos permite diferenciar un ser humano de un ser animal. Esa característica esencial que nos define como seres humanos y que se conoce con el nombre de naturaleza humana es el elemento, eso que cuando estudiamos en el colegio de matemáticas se nos enseñaba en primaria el mínimo denominador común. No sé si lo recuerdan. Ese mínimo denominador común es la naturaleza humana. Entonces, cuando yo veo un grupo de personas, claro, voy a encontrar que algunas personas son altas y otras somos bajas de estatura. Algunas son más claras de color de piel y otras tal vez son un poquito más oscuras. Que hay personas que son un poquito más gorditas y otras que son delgaditas. Hay personas más jóvenes, hay personas más mayores, pero todos somos seres humanos. Porque a pesar de las múltiples diferencias que puedan haber para individualizarnos y saber que uno es Roberto, el otro es Hipólito, la otra es Juana, el otro se llama Alberto, entre Alberto, Hipólito, Roberto y Juana hay un elemento común. Y ese elemento común, ese mínimo denominador común, se conoce con el nombre de la naturaleza humana. Porque Hipólito, Roberto, Juana y Alberto poseemos naturaleza humana, somos parte de la especie humana, de la familia humana o de la humanidad. Y esa naturaleza humana común tiene dos expresiones fundamentales. Por un lado, las llamadas facultades espirituales. Gracias a nuestra naturaleza humana, nosotros tenemos la capacidad llamada inteligencia, libertad y voluntad. La inteligencia nos permite conocer, la voluntad nos permite querer con intensidad lo bueno que hemos conocido y la libertad nos permite elegir lo verdadero y lo bueno. Entonces, las facultades espirituales, inteligencia, libertad y voluntad, son parte de nuestros atributos gracias a la naturaleza humana. Y por otro lado, junto a las facultades espirituales, la naturaleza humana nos aporta lo que se conoce con el nombre de tendencias naturales. Esas tendencias naturales que muchas veces las conocemos con el nombre de instinto, pero que no es propiamente un instinto, los instintos los tienen los animales. Los seres humanos lo que tenemos son tendencias naturales que no son otra cosa que inclinaciones o impulsos para una actuación, pero que evidentemente siempre están subordinadas al ejercicio de nuestra libertad. Les pongo un ejemplo. Si en ese momento hubiera un temblor, pues evidentemente muchos sentirían el impulso de querer salir corriendo para salvar la vida frente al riesgo de que como consecuencia del temblor se nos caigan las paredes y el techo. Pero otros pueden decir, no, yo no voy a salir corriendo porque no voy a hacer que en el afán de correr me caiga y todo el mundo me pasa por encima, voy a buscar las columnas de seguridad y ahí voy a buscar protección. Entonces, los seres humanos tenemos diferentes formas de comportarnos frente a una misma situación, a un mismo hecho. Lo que evidencia, por un lado, que tenemos un impulso natural, tendencia natural a proteger la vida, ¿sí? Pero, por otro lado, esa tendencia natural, ese impulso natural, está subordinado al ejercicio de mi libertad. Entonces, entre las facultades espirituales y las tendencias naturales... ¿Aló? ¿Perdón? ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Ok. Entonces, decíamos que esta común naturaleza humana
Eso que hace que entre Roberto, Hipólito, Juana y Alberto tengamos un elemento común que nos hace miembros de la familia humana, esa naturaleza humana nos permite tener facultades espirituales, inteligencia, libertad y voluntad, y tendencias naturales que, como digo, algunos conocemos con el nombre de instintos, pero que no es apropiado, eso es propio de los animales. En el caso de los seres humanos, eso se llaman tendencias naturales. Esos impulsos que naturalmente tenemos de proteger la vida, de propagar la vida, de buscar perfeccionar la vida, esos impulsos son propios de nuestra naturaleza humana. Porque así como tres son las facultades espirituales, inteligencia, libertad y voluntad, tres también son las tendencias naturales. La tendencia natural a la conservación de la vida, la tendencia natural a la propagación de la vida y la tendencia natural a buscar el perfeccionamiento humano, social, moral y religioso. Lo veremos a continuación. Pero la idea más importante que ahora quisiera enfatizar es que en la naturaleza humana es que encontramos el fundamento de eso que se conoce con el nombre del derecho natural. Todos los seres humanos tenemos determinados derechos y por consiguiente determinados deberes que corresponden a nuestra naturaleza. Esos derechos y esos deberes no los tengo porque los defina la Constitución. Cuidado con eso. La Constitución lo que hace es reconocer mis derechos y deberes que naturalmente, por ser humano, me corresponde. Es lo que comúnmente conocemos con el nombre de derechos humanos. Es una denominación que podríamos decir que es equivalente. El derecho natural es el fundamento de ese conjunto de derechos y deberes que todo ser humano tiene por el simple hecho de serlo. Y la Constitución, la Declaración de los Derechos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la legislación, lo que hace es reconocer la existencia de esos derechos que naturalmente me corresponden. Y es mediante el derecho natural que podemos identificar cuándo una conducta humana es adecuada o es una conducta inadecuada o antisocial. Esto es muy importante porque de una u otra manera, yo como sé que tengo un comportamiento que es correcto, porque así lo creo, o tengo algún elemento que objetivamente hablando me permite a mí decir, esto es un comportamiento correcto, este es un comportamiento incorrecto o antisocial. Por ejemplo, robar. ¿Por qué robar es malo? Porque es un comportamiento incorrecto, es una conducta antisocial. Lo correcto es que yo respete el derecho de propiedad ajena. Quitar la vida, el homicidio, es una conducta incorrecta o una conducta antisocial. ¿Por qué? Porque lo correcto es que yo cuide la vida, proteja la vida. Esto es muy importante porque de una u otra manera gran parte de la crisis que podríamos decir que se vive hoy día es como consecuencia del desconocimiento de verdades básicas como la que estamos mencionando. Vamos a ir a la siguiente pantalla porque tal vez ella nos permita un poco explicitar esto que estamos diciendo. Decíamos que así como las facultades espirituales son tres, ¿recuerdan? Inteligencia, libertad y voluntad, también son tres las tendencias naturales. Esto siempre, hasta teológicamente, tiene un referente porque así como Dios tiene una naturaleza trinitaria, la naturaleza humana creada por Dios siempre tiene estas tres expresiones, tres facultades espirituales, tres tendencias naturales, ¿sí? Es como una evidencia del sello trinitario con el que Dios nos ha creado. Entonces, las tendencias naturales son tres, acá lo estoy tratando de marcar con el cursor. La tendencia a la conservación de la vida humana es la primera.
La segunda es la tendencia natural a la propagación de la vida humana. Y la tercera es la tendencia a la perfección de la vida humana, intelectual, social, moral y religiosa. Y de estas tres tendencias naturales se desprenden determinados derechos naturales. Tendencias naturales que generan derechos naturales. ¿Y cuáles son esos derechos naturales? La tendencia natural a la conservación de la vida genera el derecho natural a la vida, a la existencia, al alimento, vestido y vivienda, al derecho a la integridad física, el derecho a la salud, el derecho a la propiedad privada. Y en el caso de la tendencia natural a la propagación de la vida humana, genera el derecho a la libre elección del estado civil, soltero, casado, religioso, el derecho al matrimonio indisoluble y monogámico, el derecho a la procreación natural, el derecho a la educación de los hijos. Y cuando hablamos de la tercera tendencia natural, pues hay muchos más de los que están mencionados aquí, pero aquí están mencionados los principales. Da origen al derecho a la verdad, al derecho a la información, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho al trabajo digno, a percibir un salario justo, a la protección de la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero miren que al costado de esta columna, de la segunda columna, en donde están enumerando los principales derechos naturales que se derivan de estas tres tendencias naturales, también están mencionadas aquellas conductas que son contrarias a estos derechos naturales y por consiguiente se conocen con el nombre de conductas antisociales. Entonces, contra el derecho a la vida está el homicidio, el suicidio y el aborto. La eutanasia, la tortura, la mutilación, la esterilización, el robo y el hurto, ¿sí? Cada una de estas conductas antisociales atentan contra algún derecho natural. El robo y el hurto contra el derecho natural a la propiedad privada. La tortura, mutilación y esterilización contra el derecho a la integridad física. El homicidio, el suicidio y el aborto contra el derecho a la vida y a la existencia. ¿Sí? Son contrarios y por eso es que vienen a ser conductas antisociales. Lo mismo ocurre con respecto a los derechos naturales que se derivan de la segunda tendencia, que es a la propagación de la vida humana. Las relaciones sexuales prematrimoniales y extramatrimoniales son una conducta antisocial porque vulneran, contravienen el derecho a la libre elección del estado civil, soltero, casado o religioso. El divorcio, porque atenta contra el derecho al matrimonio indisoluble y monogámico. Los anticonceptivos y la esterilización, porque atentan contra el derecho a la procreación natural. La masturbación y la pornografía, porque atentan contra el derecho a la educación de los hijos. Y lo mismo ocurre con aquellas conductas contrarias o conductas antisociales a los derechos naturales que se desprenden de la tercera tendencia natural, el derecho a la verdad, a la educación, al trabajo digno, pues están acá mencionadas, ¿no? La mentira vinculada al robo, la pereza y a la infidelidad matrimonial, ocultar la verdad, oponer límites o querer coartar la libertad de expresión, la explotación, la esclavitud, ¿sí? Entonces, permítanme en esto ser enfático porque tiene una gran importancia, ¿no? De mis tendencias naturales se derivan un conjunto de exigencias o derechos que naturalmente me corresponden. Y estos derechos que naturalmente me corresponden deben ser protegidos y cautelados por la sociedad y el Estado, a través de las leyes, a través de los reglamentos que correspondan. Y hay un conjunto de conductas contrarias a esos derechos naturales que me corresponden, que evidentemente terminan siendo conductas antisociales
porque evidentemente son un atentado contra mis derechos fundamentales. Entonces, resulta una cosa que salta a la vista como incoherente que haya una ley que permite el aborto, porque la ley debería proteger la vida y no una conducta antisocial como el aborto. ¿Sí? No sé si me dejo entender con el ejemplo. Esto es de gran importancia porque es un poco todo lo que a través del tiempo la Iglesia Católica ha tratado de señalar como orientación para la conducta de las personas, y a veces las personas piensan que es una enseñanza que coarta mi libertad, porque yo como mujer, si lo fuera, digo, debería tener el derecho de definir si tengo o no tengo al niño que llevo en el vientre. Y la verdad es que no es así. Yo tengo la libertad de concebir y por ello puedo ejercer esa libertad evitando, ¿no es cierto?, las relaciones sexuales, y si las tengo, pues cuidándome. Pero una vez que he concebido una vida, yo ya no dispongo de mi libertad para poder definir respecto de ella, porque es una vida distinta a la mía, aunque la lleve en mi vientre, y aunque parezca que depende de mí, que sin duda depende de la mujer que lo lleva en el vientre, pero depende en el sentido no absoluto de poder disponer de si esa vida se concreta o no, sino en el sentido relativo, que la tengo que sostener, que la tengo que sustentar. Como cuando el niño nace, lo tengo que sostener, lo tengo que cuidar, lo tengo que amamantar. Pónganse a pensar de que esa es una de las razones por las cuales la familia resulta importante, porque a diferencia de otros seres, de los animales, por ejemplo, cuando nace un caballo, a las horas ya está caminando. En cambio, el ser humano necesita casi un año de su vida para poder aprender a caminar. Y por eso comenzamos gateando. Pero en los primeros meses no podemos ni gatear. Entonces, el ser humano realmente, como decía Jacques Maritain, es el ser más indefenso, es el ser más vulnerable en su etapa inicial. Y esa etapa inicial no solamente abarca los primeros años de vida. El ser humano termina siendo capaz de valerse por sí solo después de pasar la etapa de la adolescencia, cuando ya comienza a ejercitar su capacidad de ejercicio de la libertad y tiene una cierta capacidad para valerse por sí solo. Es cierto que a veces esta situación se altera en determinadas circunstancias. Uno ve en la calle a veces niños que aprenden a valerse por sí solos a los 6 o a los 7 años, pero eso no es lo normal. Lo normal es que esos niños de 6, 7 años deberían estar bajo el cuidado y la tutela de sus padres. Y sus padres deberían tener una clara comprensión de la enorme responsabilidad que tienen respecto de sus hijos a temprana edad. Yo sé que esto muchas veces puede parecer como un discurso, porque evidentemente salta a la vista que hay situaciones en las cuales, digamos, uno pareciera que no se tiene en cuenta, pero sí resulta de enorme importancia poderlo recordar. Entonces, de una u otra manera, justamente porque el ser humano es un sujeto que solo a través del tiempo puede ir desarrollando las capacidades que le permitan valerse por sí solo, es que es tan importante el acompañamiento de los padres a través de la familia para que yo pueda crecer de un modo normal, de un modo adecuado, de un modo conveniente, desarrollando todas mis potencialidades humanas. Y cuando eso no ocurre, evidentemente estamos ante una situación anómala, en donde muchas veces, porque no cuento con la protección de mis padres, porque crezco en unas condiciones vulnerables, no termino teniendo la posibilidad del desarrollo óptimo de todo mi potencial humano. Ese es un aspecto que hay que tener en cuenta. Entonces, retomando un poco la lógica del cuadro, a ver si hacemos como una síntesis. Decíamos hace un momento
que la naturaleza humana es el elemento común que define nuestra condición de seres humanos. Y entonces decíamos que Alberto, Hipólito, Juana y Roberto tienen en común, aunque hayan múltiples diferencias de edad, sexo, condición física, lugar de nacimiento, nivel de instrucción, los seres humanos nos podemos diferenciar por múltiples razones, por múltiples factores, pero todos tenemos como un elemento común la naturaleza humana. Nuestra común naturaleza humana nos hace parte de la familia humana, parte de la especie humana, y decíamos que a través de la naturaleza humana nosotros tenemos facultades espirituales y tendencias naturales. Y esas tendencias naturales, que son tres: tendencia natural a la conservación de la vida, tendencia natural a la propagación de la vida y tendencia natural a la perfección humana, intelectual, social, moral y religiosa, esas tres tendencias naturales conllevan determinados derechos que me son inherentes a mi condición humana. Por eso es que se le llaman derechos naturales, porque son derechos que corresponden a mi naturaleza. El Estado lo que hace es reconocer esos derechos naturales para protegerlos y cautelarlos. Y de una u otra manera, todo lo que es contrario a esos derechos naturales son conductas incorrectas o antisociales. ¿Y por qué yo enfatizo mucho el término de conducta antisocial? Porque socialmente hablando, todos deberíamos cuidar que esos derechos sean respetados y protegidos. Y cuando hay conductas que atentan contra esos derechos, son conductas que atentan contra el derecho de una persona, pero por ende atentan contra el derecho de todos. Y por ende tendríamos que hablar de conductas antisociales, ¿sí? Espero que de una u otra manera esta explicación un poco apretada de un tema que tiene gran importancia sea para ustedes una orientación sobre la cual conviene que en determinado momento reflexionemos con un poco más de detenimiento, porque es un aspecto de enorme importancia. A veces nosotros pensamos que los derechos de las personas dependen de la autoridad de turno, y no es así. Un gobierno de turno puede caer en posturas dictatoriales, me dejo entender, autoritarias, y pensar de que yo no tengo derecho a la libertad o que no tengo derecho a poder definir con mi cónyuge cuántos hijos vamos a tener. Cosas que han pasado en muchos lugares. En China, a las familias se les prohibió tener más de un hijo porque querían controlar el crecimiento de la población. Hoy día dan incentivos para que tengan más de un hijo. Ese tipo de conductas contradictorias de quienes nos gobiernan muchas veces pueden hacer que las personas tengamos la idea equivocada de pensar de que no es mi derecho definir si yo tengo más o menos hijos, si yo voy a ejercer mi vocación en función a elegir una determinada profesión o un determinado trabajo. Son derechos que me corresponden y que el Estado tiene el deber y la obligación de reconocer y proteger. Entonces, el Estado no me hace un favor cuando me reconoce mis derechos. Cumple su obligación básica. El Estado existe para garantizar mi plena realización humana, y eso empieza por respetar los derechos que me corresponden. Es un aspecto que a veces se pierde de vista, y claro, uno, si no está adecuadamente informado, puede tener sobre el particular una idea equivocada. De una u otra manera, para continuar, yo pensaba que de todas maneras, estando ya en la mitad del tiempo, sería conveniente que nos demos un pequeñísimo intermedio de 5 minutos para que se hidraten tomando un poquito de agua, o vayan al baño si es que necesitan, o tomen un respiro, una vuelta,
como que le dan vueltas a las cosas que hemos estado comentando y que son de gran importancia, ¿sí? Nos damos 5 minutitos de intermedio. Y retomamos. Está bien, volvemos en 5 Solo 5 minutos minutos, entonces. Ok, profesor. ¿sí? Gracias. Para que aprovechen de hidratarse, ir al baño, tomar una vuelta, pero no se olviden de estar pensando de las cosas que hemos hablado, ¿sí? 5 minutos. Ok, 5 minutos, gracias.
No sé. Listo. Ya veo que no sé si se me escucha, ¿sí? No. Sí, sí se le escucha. ¿Sí? Ya, ok. Ya nos dimos los 5 minutos de intermedio y conviene retornar. Ya a través del chat estoy viendo que algunos preguntan cómo se puede vivir la sexualidad. Claro, hay determinadas situaciones cuando las personas deciden convivir y no casarse, no estar unidas por el matrimonio. Hay algunos que asumen que esa convivencia es como si fuera un matrimonio, pero hay que tener en cuenta que hay una diferencia sustancial. El compromiso de compartir un proyecto de vida en común hasta el final de la vida. La convivencia puede ser simplemente un compromiso temporal. El matrimonio, en cambio, es un compromiso que se proyecta a través del tiempo. Sobre el particular, haremos algunas reflexiones, no se preocupen. De todas maneras, vamos a tener un poco de tiempo para poder intercambiar preguntas y ver la posibilidad de aclarar algunas dudas, ¿sí? Pero retornando a la explicación, como les decía yo, Hipólito, Roberto, Juana y Alberto tenemos una característica esencial en común. Y esa característica esencial es nuestra naturaleza humana. Y por nuestra naturaleza humana, nosotros poseemos determinadas facultades espirituales, inteligencia, libertad y voluntad, y poseemos 3 tendencias naturales. Tendencia natural a la conservación de la vida, tendencia natural a la propagación de la vida y tendencia natural a la perfección humana, intelectual, social, moral y religiosa. Estas 3 tendencias naturales son el fundamento de eso que llamamos derecho natural. ¿Por qué? Porque de nuestra naturaleza humana y de esas tendencias naturales se derivan un conjunto de exigencias que me corresponden por derecho. Y por ello, esos derechos que me corresponden son derechos naturales, porque son inherentes a mi naturaleza humana. Derechos naturales, que me corresponden porque son inherentes a mi naturaleza humana. Y toda conducta que sea contraria a esos derechos naturales que me corresponden, nosotros lo conocemos como conductas inadecuadas o conductas antisociales. Y el cuadro que les estaba explicando antes del intermedio, un poco lo que busca es organizar esta explicación, porque decimos en la primera columna, ¿cuáles son esas 3 tendencias naturales? A la conservación de la vida, a la propagación de la vida y a la perfección humana, intelectual, social, moral y religiosa. ¿Correcto? Esas 3 tendencias naturales derivan en un conjunto de derechos naturales que hoy día mucha gente conoce con nombre de derechos humanos, y es válido. Son derechos que nos corresponden por nuestra condición humana. Pero cuando hablamos de derechos naturales, es que estos son anteriores a la sociedad y al Estado. Y por consiguiente, la sociedad y el Estado los tiene que reconocer, proteger, cautelar, promover. Entonces, a mí siempre me ha parecido muy importante enfatizar que los derechos a los que nos corresponden a todos nosotros son, por antonomasia, derechos naturales. ¿Sí? Y ese conjunto de derechos naturales pueden ser vulnerados, violentados por un conjunto de conductas inadecuadas o antisociales como las que están mencionadas aquí.
Entonces, todo lo que sea contrario a estos derechos naturales es contrario a nuestra naturaleza humana y por ello se convierten en conductas antisociales. Esto es bien importante tenerlo en cuenta porque, como decía, hay determinadas formas de actuar que nosotros, en la medida en que veamos que, por ejemplo, la legislación lo permite, claro, podemos confundirnos y decir, oye, resulta entonces que está bien que el aborto está legalizado o que el divorcio está legalizado, pero sería como que alguien me dijera a mí que mañana a un legislador se le ocurre decir que la pederastía es conveniente y da una ley y la aprueban. No porque den una ley que aprueba la pederastía está bien. La pederastía, el aborto, son expresiones de conductas antisociales que por más que estén aprobados por una ley, son contrarias a los derechos naturales. Y estaríamos ante lo que conocemos desde la época de Santo Tomás de Aquino como una ley injusta, es decir, una ley que es contraria al derecho natural que debería proteger y cautelar. Es un tema muy amplio, en verdad que podríamos hablar horas de horas, son temas muy actuales y sobre los cuales la gente muchas veces no tiene los criterios adecuados. Pero dada la limitación del tiempo que tenemos, vamos a tratar de ir avanzando y bueno, si tienen alguna pregunta o duda, trataremos de que al final de la exposición la podamos plantear. Y por ello, estas exigencias derivadas de nuestra común naturaleza humana son el fundamento de todas las instituciones sociales, como es el caso del matrimonio y la familia. Y en ello sustentamos la afirmación de nuestro derecho natural al matrimonio indisoluble y monogámico, tal como lo enseña la Iglesia Católica, pero hay algunos que creen que esto es válido solo para los católicos, y en eso se equivocan, ya que es válido para todos, inclusive para quienes se casan por otras religiones o para quienes se casan solo de modo civil, ya que es una exigencia de nuestra común naturaleza humana y también del amor humano. Aquí estamos ante dos afirmaciones de la enseñanza de la Iglesia Católica que nos recuerda tanto la exhortación apostólica Familiaris Consortio del Papa San Juan Pablo II como la Amoris Laetitia del Papa Francisco. La enseñanza del matrimonio indisoluble y monogámico es una enseñanza que no solo tiene validez para los que somos católicos. Yo sé que es verdad que hoy día muchos católicos inclusive se divorcian y piensan que de una u otra manera es su elección, tienen el derecho de rehacer su vida, pero hay que tener en cuenta de que de una u otra manera nadie me obliga a casarme. Y en el momento en que deseo casarme con una persona, yo debería tener la madurez suficiente con mi pareja de hacer un proyecto de vida en común que se prolongue a través del tiempo. El problema es que muchas veces las personas toman la decisión de casarse sin tener la suficiente madurez al momento de tomar esa decisión. Y eso puede que evidentemente haga que la situación se ponga en crisis, ¿no? Pero miren ustedes lo que podemos mostrar en el cuadro siguiente y que resulta, digamos, espero que sea lo suficientemente didáctico. ¿Por qué decimos que el matrimonio indisoluble y monogámico es una exigencia del amor humano? El amor humano es uno de los sentimientos más elevados, que a veces lo confundimos con el deseo y con la pasión. Cuidado, el amor no es deseo, no es pasión. El deseo y la pasión son otras expresiones pasajeras, mientras que la decisión es una expresión que trasciende el tiempo.
tiene diferentes expresiones. 5 son las expresiones del amor humano. El amor paternal, que se da entre padres e hijos, el amor filial, de hijos a padres, el amor fraternal, entre hermanos y parientes, amical, entre amigos, y conyugal, entre esposos. ¿Sí? 5 son las expresiones del amor humano: paternal, filial, fraternal, amical y conyugal. Esas son las 5 expresiones del amor humano: paternal, filial, fraternal, amical y conyugal. ¿Puede haber amor entre esposos? Por supuesto. ¿Puede haber amor entre amigos? Por supuesto. ¿Hay amor entre padres e hijos? Así es. ¿Hay amor entre primos, hermanos, sobrinos? Por supuesto. Entonces, son diferentes expresiones del amor humano: paternal, filial, fraternal, amical y conyugal. Y cuando hablamos del amor humano conyugal, este tiene determinadas características esenciales: la unión permanente entre un hombre y una mujer, que debe estar ordenado a unos fines comunes que tienen que ver con la complementariedad. Por eso es que son diferentes. Si fueran iguales en el sentido de mujer-mujer, hombre-hombre, no habría esa complementariedad. Es la unión permanente entre un hombre y una mujer, y por ser diferentes son complementarios. Y allí tenemos una expresión de cómo ese amor humano tiende a ser permanente, es decir, perenne, estable, y se relaciona con la indisolubilidad, y su complementariedad, que implica armonía, integración, unidad, monogamia. Entonces, indisoluble y monogámico no es un capricho para la Iglesia como características esenciales del matrimonio. Es un descubrimiento. Es decir, dicho de otra manera, cuando la Iglesia afirma que el matrimonio es indisoluble y monogámico, lo que está haciendo es afirmar que es indisoluble y monogámico porque el amor humano conyugal requiere de permanencia y complementariedad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, no es que a la Iglesia Católica se le ocurrió inventar el matrimonio indisoluble y monogámico. El matrimonio es indisoluble y monogámico porque así lo exige el amor humano conyugal. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y dicho dentro de esta lógica, es que de una u otra manera tenemos que también hacer una referencia a los 3 tipos de normas que buscan ordenar la conducta humana hacia el bien común, pero que lo hacen de formas distintas. Por un lado está la norma religiosa, por otro lado está la norma social, y por último tenemos la norma moral. Estas 3 normas, norma religiosa, norma social y norma moral, tienen como característica el propósito de querer orientar, ordenar la conducta humana hacia el bien común. Pero tengan en cuenta que tanto la primera como la segunda, es decir, la norma religiosa y la norma social, no se fundamentan necesariamente en la naturaleza humana, e inclusive pueden contradecirla, como es el caso de la norma religiosa de los musulmanes que promueve la poligamia, cuando el matrimonio debe ser monogámico. Ellos lo creen y lo practican como una creencia religiosa. Y en ese sentido, esa creencia religiosa es contraria a la naturaleza humana. Y también a veces puede haber normas sociales, como la del mal llamado matrimonio entre homosexuales, que está legislado, permitido y protegido en algunos países, pero que termina siendo algo que es contrario a la naturaleza humana, que está mal, que no es correcto, está equivocado. Entonces, de una u otra manera, ese es un aspecto que es fundamental tenerlo en cuenta. Por el contrario, mientras que la norma
religiosa y la norma social no necesariamente se fundamentan en la naturaleza humana, en el caso de la norma moral sí se fundamenta en la naturaleza humana. Y por ello, las normas morales son objetivas, no dependen de la opinión de las personas, lo que lo haría subjetivo. Depende de la naturaleza humana, que es común a todos los seres humanos. Por eso se dice que las normas morales son objetivas, ya que se derivan de las exigencias de nuestra común naturaleza humana. Eso que hace un momento hemos recordado que se conoce como derecho natural. Y son el fundamento de toda conducta verdaderamente humana y de todas las instituciones sociales, inclusive el matrimonio y la familia. Entonces, aquí estamos ante una consideración que tiene enorme importancia, porque la norma moral que sí se fundamenta en la naturaleza humana tiende a ser objetiva y por consiguiente la moral debería ser una norma de orientación válida para todos. Diferente con la norma religiosa, que dependerá de qué religión tenga, y de la moral, de la norma social, que dependerá de la legislación o las costumbres de un país que pueden diferir en otra. Y por eso es que decimos que tanto la norma religiosa como la norma social pueden no estar fundamentadas en la naturaleza humana. Y a veces, inclusive, la pueden contradecir. La norma moral, no. La norma moral sí tiene un fundamento en la naturaleza humana y por eso nos sirve como criterio de orientación, ¿no? Porque básicamente, en función a esa orientación, yo me puedo dar cuenta cuando una conducta es correcta y cuando una conducta no es correcta. Cuando una conducta es digna de mi condición humana y cuando es una conducta que vulnera mi condición humana. Cuando estoy ante una conducta que resulta siendo apropiada, adecuada, y cuando estoy ante una conducta antisocial, dañina socialmente hablando, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Algunos datos importantes que debemos tener en consideración, muy importante. La exhortación apostólica es uno de los documentos oficiales que escribe el Santo Padre. Generalmente tiene un carácter pastoral y mediante la exhortación apostólica se nos quiere animar a todos para realizar una actividad en particular. Por su importancia, las exhortaciones apostólicas están después de las encíclicas, pero por encima de las cartas apostólicas. Entonces, generalmente el magisterio de los papas, la enseñanza de los papas se da a través de 3 documentos. Las encíclicas, que son de primer orden. En segundo lugar, las exhortaciones apostólicas. Y en tercer lugar están las cartas apostólicas. Cuando hablamos de la exhortación apostólica Familiaris Consortio del Papa San Juan Pablo II, publicada en el año 1981, y de la exhortación apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco, publicada el 2016, ¿sí? Estamos ante 2 documentos que nos recuerdan la enseñanza fundamental de la Iglesia Católica sobre el matrimonio y la familia. Y por ello, es importante que todos nos esforcemos por explicar el bien esencial que es la familia para cada persona y para la sociedad. Pues cuando las familias se sanan, se previenen muchísimos problemas sociales. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Familias sanas, sociedad sana. Familia enferma, sociedad enferma. Familia fuerte, sociedad fuerte. Familia débil, sociedad débil. Eso, digamos, es como que de una u otra manera podríamos inclusive hacer como una especie de apodigma. Dime qué sociedad eres en función a las familias que tienes, ¿sí? Si tienes familias débiles, vas a ser una sociedad débil. Y si tienes familias fuertes, vas a ser una sociedad fuerte.
Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero adicionalmente, en la Familiaris Consortio, el Papa San Juan Pablo II nos recuerda esto que acabo de señalar, ¿no? Ese dinamismo de la familia que construye la sociedad y que genera que tengamos una familia unida, que genera una sociedad fuerte, y lo contrario, una familia desunida que genera una sociedad débil. Otra expresión muy importante que utilizaba el Papa San Juan Pablo II para hablarnos de la familia es que la familia es un cenáculo de amor, porque en ella se vive la intimidad del amor y se transmite la fe. De los hijos, de los padres, los hijos aprenden el valor del amor y el valor de la fe. Si en los hijos uno a temprana edad inculca las verdades fundamentales de la fe, adecuada a la edad de cada etapa en el desarrollo de sus hijos, evidentemente eso que uno cultiva en ellos desde pequeño los va a acompañar durante toda la vida. Y lo mismo ocurre con las expresiones del amor. Hijos que crecen rodeados del amor de sus padres son chicos que son emocionalmente estables, logran un crecimiento maduro, desarrollan y despliegan toda su potencialidad y talentos. Y ocurre todo lo contrario cuando se da una situación opuesta. El chico crece sin el amor de sus padres, eso le genera desequilibrios emocionales, muchas veces está en la raíz de conductas antisociales, puede de una u otra manera esa falta de amor que no encontró en su hogar lo puede llevar a conductas violentas. Entonces, de una u otra manera hay que tener en cuenta de que en la sociedad veremos los frutos de la familia o la ausencia de ellos. Otra enseñanza muy importante que nos menciona el Papa San Juan Pablo II en la Familiaris Consortio es que la planificación familiar siempre es lícita cuando se realiza con métodos naturales. Esto es un dato muy importante porque el católico no tiene la disyuntiva de que tiene que tener hijo como consecuencia de cada relación sexual y no tenga mecanismos de poder planificar de un modo con medios naturales la extensión de su familia. La regulación natural o mediante métodos naturales es una práctica que la Iglesia siempre ha defendido y que de una u otra manera es el motivo por el cual se es contrario a todos los métodos artificiales para la regulación de la natalidad. Independientemente del hecho de que vulneran el contenido moral, es porque generalmente todos esos métodos artificiales, la píldora, los dispositivos intrauterinos, entre otros, tienen efectos secundarios que dañan la salud, especialmente de quien lo utiliza, la mujer. Entonces, de una u otra manera, justamente por ese motivo es que la Iglesia Católica siempre ha enseñado que es totalmente lícito que los esposos puedan tener relaciones sexuales que no necesariamente impliquen la concepción de un nuevo ser, pero eso implica que hagan su planificación familiar mediante el empleo de métodos naturales, porque fundamentalmente lo que se está cautelando es la integridad de la salud de ambos, y especialmente de la mujer. Y por último, también el Papa San Juan Pablo II nos describe a la familia como iglesia doméstica y primera escuela de humanidad. Permítanme extenderme sobre lo que ello implica. Cuando el Papa San Juan Pablo II dice que la familia es la iglesia doméstica, es porque en ella se inculca a los hijos desde pequeño las verdades fundamentales de nuestra fe. Y cuando el niño crece
conociendo esas verdades fundamentales de la fe, se inserta en la comunidad parroquial, en la Iglesia Universal, con total facilidad. Cuando los padres cumplen el rol de ser los primeros educadores en la fe, permiten que el niño descubra estas verdades de la fe del modo más natural, en el ambiente más íntimo, en donde la cercanía con los padres permite un diálogo fecundo que los prepara para luego insertarse en la comunidad parroquial y en la Iglesia Universal. Entonces sí, la familia es fundamentalmente una iglesia doméstica. Y al mismo tiempo decimos que es la primera escuela de humanidad, porque cuando los seres humanos nacemos, somos como libros en blanco, nacemos sabiendo nada. Como decían los antiguos, somos una tabula rasa, una pizarra en blanco. Y todo lo que aprendemos, principalmente al comienzo lo aprendemos de nuestros padres. Por ejemplo, por imitación. El niño aprende a hablar a través del hecho de escuchar el sonido onomatopéyico que los papás le repiten una y otra vez. Di, ma, di, pa. Y el niño escucha desde temprana edad que los papás le repiten ese sonido onomatopéyico, y la aventura del conocimiento inicia cuando el niño dice ma, o pa, o mamá. Porque a partir de allí tendrá la posibilidad de desarrollar el aprendizaje del lenguaje, que le va a permitir acceder a conocimientos más amplios. Por eso es que nosotros decimos de que es fundamental tener en cuenta de que la familia es la primera escuela de humanidad, porque nos permite desarrollar toda nuestra potencialidad en la etapa primigenia, que luego podrá ser continuada, reforzada y profundizada en la escuela y después en la universidad. Entonces, ¿dónde aprendemos las nociones básicas que todos debemos respetar? ¿Dónde aprendemos las reglas mínimas de convivencia social? ¿Dónde se nos inculca que debemos aprender a respetar a los demás, respetar a los mayores, respetar a todas las personas sin importar su situación socioeconómica o su nivel de instrucción? La familia. Y cuando la familia inculca esos valores en los niños, evidentemente se convierte en la primera escuela de humanidad. La escuela, el colegio, lo que hará es complementar esta tarea. Y por eso la Iglesia Católica siempre nos ha afirmado de que los padres son los primeros educadores y los principales responsables de la educación de sus hijos. Dentro de esta misma perspectiva, recordándonos las enseñanzas del Papa San Juan Pablo II en Familiaris Consorcio, el Papa Francisco, en Amoris Laetitia, nos recuerda dos cosas que son muy importantes tener en cuenta. Por un lado, ese contexto de fragilidad que vive la institución familiar en nuestra sociedad actualmente, mermada por el bajo porcentaje de parejas que deciden casarse y por el elevado número de divorcios. Esto es una realidad frente a la cual no podemos taparnos los ojos. Y es que en realidad de una u otra manera uno estudia muchos años para ser un médico, para ser abogado, pero nunca se estudia para ser esposo o esposa, para ser padre de familia, para educar adecuadamente a los hijos. A veces parece curioso, ¿no? Pero cuando los que quieren contraer matrimonio en la iglesia se les dice que tienen que asistir a las charlas prematrimoniales, se incomodan un poco. Y es que pareciera que hemos perdido de vista que lo más importante del matrimonio es el sacramento y no el acontecimiento social. La gente pasa más tiempo preocupada en el parte, en el vestido de la novia, en el buffet, en la fiesta de los invitados. Y qué poca preocupación tenemos por el sacramento.
por las implicancias que tiene el sacramento, de cómo nos deberíamos preparar adecuadamente para recibir el sacramento del matrimonio y que nos permita poder vivir la experiencia de compartir nuestro amor en común de un modo que resulte adecuadamente desarrollado. Entonces, a mí, de verdad que siempre me llama la atención que la gente está más preocupada de la fiesta, del vestido de la novia, de las fotos, de que subamos en Twitter, en TikTok, y no del sacramento. Y cuando le dicen, tienes que venir a las charlas prematrimoniales, son 4 charlas, la gente se fastidia, ay, qué pérdida de tiempo, qué aburrido. No voy a decir de que a veces las charlas prematrimoniales no sean dadas de un modo adecuado que permita que la gente tome interés. Pero eso es una dificultad de quien da la explicación de la charla prematrimonial. No es porque no sea importante. Y los cónyuges o los que van a hacerlo deberían estar preocupados de estar adecuadamente preparados para que esto sea una experiencia que los enriquezca. Porque yo siempre voy a tener un poco de dificultad para entender cómo es posible que 2 personas que no podían vivir sin el otro, luego no se soportan y no pueden vivir con el otro. Ahí hay una transmutación, hay una alteración de las cosas que evidentemente, claramente quiere decir que no estaban preparados, no tenían la madurez emocional para asumir un compromiso de esa magnitud. Entonces, el problema no es el matrimonio, el problema es las limitaciones de los contrayentes, que no están adecuadamente preparados, que no tienen el nivel de madurez emocional. Pareciera que perdemos de vista que lo más importante es el aspecto esencial del matrimonio y nos preocupamos más del acontecimiento social. Y eso evidentemente es un error cuyas consecuencias terminamos pagando todos, especialmente los hijos. Lo otro que nos recuerda el Papa Francisco es que debemos tener mucha claridad en la doctrina, pero que también debemos ser comprensivos con las personas. Usemos la cabeza, pero tengamos corazón. Debemos recordar siempre las palabras del Señor a la mujer pecadora. Nadie te ha condenado, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Esto quiere decir de que de una u otra manera, frente a aquellas situaciones en donde uno nota que ha habido fragilidad, debilidad, nosotros siempre debemos tener una postura de comprensión. Condenamos el pecado, nunca condenamos al pecador. Al pecador lo que tenemos que hacer es acompañarlo con nuestras oraciones, darle el auxilio de nuestra comprensión, brindarle toda la ayuda posible para que se reencuentre con el Señor. Nunca debemos caer en el error de eso que debemos criticar, que es la conducta errada, extenderla a una condena de la persona. Las personas siempre podemos ser mejores. Las personas podemos cambiar. Las personas nos equivocamos, pero podemos enmendar nuestra equivocación. Siempre debemos tener la oportunidad de poder corregirnos. Siempre debemos saber de que nuestra posibilidad es que aunque hagamos muy bien hoy día las cosas, mañana las podemos hacer mejor. Que siempre nosotros podemos tratar de superar nuestros defectos. Cada uno de nosotros como seres humanos somos un conjunto de cualidades y de defectos. Tenemos un conjunto de fortalezas y tenemos un conjunto de limitaciones. Y somos eso. Y en la medida en que nosotros seamos capaces de reconocer cuáles son las limitaciones que debemos superar, las debilidades que debemos corregir, los defectos que debemos cambiar, en esa medida estamos nosotros manejándonos en el camino de ser mejores. Todos estamos llamados, especialmente si somos creyentes, a ser mejores cada día. Y contamos con los auxilios necesarios para ello. En primer lugar, contamos con el auxilio de la oración. Aquello que yo siento que no tengo la fortaleza necesaria de superar, la oración va a permitir que el Señor me conceda la gracia y la posibilidad de contar con esa fuerza que pareciera que me falta, de contar con esa fuerza
que pareciera que no tengo y que me ayuda la oración a descubrir. Tengo el auxilio de la confesión, a través de la cual, si lo hago con plena conciencia, yo voy a no solamente identificar aquellas cosas que me apartan del Señor, sino que las voy a, identificándolas, las voy a rectificar. Y tengo que tener el propósito de enmienda para que eso me permita a mí pasar de una condición negativa, débil, a una condición positiva, fortalecida. Cuento con el auxilio de la lectura de la Sagrada Escritura. La lectura de la palabra de Dios nos puede dar ese entendimiento que no tenemos, esa capacidad de iluminar una situación determinada que debemos corregir, de identificar eso que queremos justificar, pero que está mal y que no hay forma de poderlo justificar, sino que lo único que nos debe animar es a corregirlo. Tenemos el auxilio del Santo Rosario, en el cual cada vez que vamos pasando revista a cada uno de los misterios, vamos teniendo la pauta de lo que podemos hacer, imitando a María, imitando a Jesús, imitando a cada uno de sus apóstoles y a través del tiempo a todas las personas que a través de su conducta y ejemplo, como los santos, beatos, nos ha permitido dar cuenta de que todos tenemos la posibilidad de ser mejores, de que todos tenemos la oportunidad de poder mejorar. Entonces, y por último, participando del sacramento de la comunión, en donde es como recibir el combustible que nos va a permitir tener la energía que pareciera que nos falta, tener el compromiso que pareciera que se agota, tener la posibilidad de exigirme más cuando parecería que llegué a mi límite. Entonces, de una u otra manera, nosotros tenemos ese conjunto de auxilios y entonces en la medida en que yo hago un examen de conciencia y me miro tal como soy y reconozco en mí estas cualidades que le doy gracias a Dios de tener, y al mismo tiempo identifico esas debilidades o defectos que me limitan, pues con la oración, la palabra de Dios, la confesión, el Santo Rosario, el sacramento de la comunión, yo tengo los auxilios espirituales necesarios para asumir la tarea enorme de corregir mis defectos y de crecer en mis cualidades y de ser una mejor persona y de ser un mejor padre de familia y de ser un mejor esposo o una mejor esposa y de ser un mejor ejemplo para los demás y de ser un mejor profesor y de ser un mejor discípulo del Señor. Entonces, eso es un aspecto que nosotros siempre tenemos que tener presente y por eso esto que nos recuerda el Papa Francisco resulta tan importante. Nosotros condenamos el error, no condenamos a quien lo comete. Condenamos el pecado, no condenamos al pecador. Al contrario, al pecador nos debemos acercar, porque solo en la medida en que le ayudemos a mejorar es que tal vez él encuentre la fortaleza necesaria para encontrar aquello que de una u otra manera, por diversas circunstancias de su vida, puede no haber conocido oportunamente. Y listo. Hasta aquí lo que yo pensaba que podía compartir con ustedes y rápidamente conviene que hagamos como una especie de repaso de las cosas que hemos mencionado aquí para luego ver la posibilidad de intercambiar algunos comentarios, preguntas o reflexiones. Decíamos primero que el Papa San Juan Pablo II escribió la Familiaris Consortio y el Papa Francisco escribió la Amoris Laetitia. Y esos dos documentos nos recuerdan las enseñanzas fundamentales sobre el matrimonio y la familia que nos da la Iglesia Católica. Decíamos que son varios los desafíos que afronta la familia, pero tres son los principales: la crisis generacional, las dificultades de comunicación y la falta de reglas de convivencia. Esos son los tres principales desafíos que afronta la familia.
Decíamos a su vez que a través de la enseñanza de la Iglesia Católica se nos recuerda la importancia del matrimonio y la familia para la humanidad. Pero todo esto lo tenemos que hacer recordando que tenemos una característica esencial que está dada por nuestra común naturaleza humana. Y esta común naturaleza humana que permite que Roberto, Alberto, Hipólito, Juana y cada uno de nosotros nos sintamos parte de la condición humana, parte de la familia humana, se expresa en 3 facultades espirituales y en 3 tendencias naturales. 3 facultades espirituales que son la inteligencia, libertad y voluntad, y 3 tendencias naturales que nos llevan a conservar la vida, a propagar la vida y a buscar su pleno perfeccionamiento. Esas tendencias naturales que muchas veces los conocemos con el nombre de instintos son impulsos naturales que siempre están subordinados al ejercicio de nuestra libertad. Y esas tendencias naturales son el fundamento de lo que conocemos con el nombre del derecho natural, que nos permite identificar si nuestra conducta es adecuada o antisocial. Y a la columna de las tendencias naturales, acá le enumeramos cuáles son esos derechos naturales y todo lo que sea contrario a esos derechos naturales que el Estado, la sociedad y cada uno de nosotros debería cautelar y proteger, son lo que conocemos con el nombre de conductas antisociales. Dentro de esa perspectiva, es que si entendemos cuáles son las exigencias derivadas de nuestra común naturaleza humana, nos daremos cuenta de que son también el fundamento de todas las instituciones sociales, como es el caso del matrimonio y la familia, y nos lleva a entender por qué podemos hablar de un derecho natural al matrimonio indisoluble y monogámico, cosa que no es válida solamente para los católicos, sino para todos, no importa qué religión tenga, no importa que solo me haya casado de modo civil, porque es una exigencia de nuestra común naturaleza humana y también del amor humano. Y en esta diapositiva entendíamos que el amor humano tiene diferentes expresiones: paternal, filial, fraternal, amical y conyugal. Y cuando hablamos del amor humano conyugal, evidentemente, este tiene una necesidad de permanencia y complementariedad que solamente se puede dar en su característica de indisoluble y monogámico, tal como enseña la Iglesia Católica que tiene que ser el matrimonio. Y entonces eso nos llevaba a tratar rápidamente esos 3 tipos de normas que tratan de orientar y de, digamos, dar la pauta a la conducta humana, y que son la norma religiosa, la norma social y la norma moral. Y decíamos que las 2 primeras, la norma religiosa y la norma moral, no necesariamente se fundamentan en la naturaleza humana e incluso pueden llegar a contradecirla. Pero en cambio, la norma moral, que sí se fundamenta en la naturaleza humana, deriva en un conjunto de normas morales objetivas que nos deben servir de pauta para nuestra conducta y que ésta sea verdaderamente humana y promueva el bien común. Y luego decíamos que las exhortaciones apostólicas son el segundo tipo de documento, porque en primer lugar están las encíclicas y debajo de las exhortaciones apostólicas están las cartas apostólicas, que son los 3 medios a través de los cuales se ejerce ordinariamente el magisterio pontificio. Dentro de esa lógica, decíamos que todos debemos tratar de estudiar estos 2 documentos, la Familiaris Consortio y la Amoris Laetitia, para que podamos explicar ese bien esencial que es la familia para cada persona y para la sociedad, porque cuando se cuida la familia, prevenimos muchos problemas sociales. También hemos recordado cómo el Papa San Juan Pablo II en la Familiaris Consortio nos dice que el dinamismo de la familia construye la sociedad, y por eso cuando la familia está unida, la sociedad es fuerte; cuando la familia está desunida, la sociedad es débil. Que la familia es un cenáculo de amor porque en ella se transmite la intimidad del amor y se transmite la fe. Que la planificación familiar es lícita siempre y cuando se haga con métodos naturales, y describe a la familia como la iglesia doméstica y la primera escuela de humanidad. Lo otro que nos recordaba el Papa Francisco en Amoris Laetitia es la importancia de entender de que vivimos en un contexto de fragilidad para la familia, que todos debemos tratar de ayudar y de colaborar
en que ésta se fortalezca. Hasta aquí lo que me parece que podría ser lo que les pueda compartir a ustedes. De una u otra manera yo me voy a preocupar de que la PPT esté dentro de los materiales que se les va a compartir a través de la plataforma de ODEC, eso de lo por descontado, y si tienen alguna pregunta, quisieran hacer alguna intervención, yo voy a tratar de poder explicar o señalar lo que resulte pertinente. Yo he visto algunos de los comentarios, ¿no? Cuando una de ustedes dice cómo hacer cuando el mismo Ministerio de Salud le entrega gratuitamente los anticonceptivos a los adolescentes. Eso es una realidad. Lamentablemente vivimos en sociedades en las cuales los gobiernos lo que quieren es hacer un control de la natalidad. Ya en la época de Fujimori, inclusive, a las mujeres de zonas altoandinas las trataron de esterilizar sin su consentimiento. Claro, uno puede pensar, pero tiene un montón de hijos, mejor que ya no tenga más. Pero eso no implica resolver la raíz del problema. Y la raíz del problema tiene que ver con falta de educación. Entonces, nosotros siempre nuestra mirada va a ir a la raíz del problema y no a los efectos de ella. Entonces, eso es un aspecto que hay que tener en cuenta. Siempre la salida más fácil es repartir condones y píldoras, pero de esa manera no educamos a las personas para la felicidad. Nosotros tenemos que procurar de que en la medida de lo posible les demos la orientación necesaria a las personas para que ellos sean capaces de construir su felicidad de un modo compartido. Por eso es que decía de que el matrimonio no es simplemente que me case con la otra persona, es tener un proyecto de vida en común que compartimos y que nos va a permitir pasar por las vicisitudes y las dificultades propias de la vida, en donde va a haber días buenos y días no tan buenos, pero el compromiso fundamentado en el amor auténtico nos va a permitir superar cualquier dificultad. Atento a los comentarios y a las preguntas que algunos de ustedes puedan plantear en lo que nos queda de tiempo, que más o menos son unos 25 minutos. Gracias, Con todo profesor gusto. Roberto. A ver, estimados profesores, para hacer las siguientes preguntas, vamos a ir levantando la mano para poder habilitarle el audio, por favor. Gracias. Profesor. Sí. Profesor, parece que está de moda, bueno, ya no sé, por llamarlo de alguna manera, el hecho de que entre nuestros estudiantes ya pulula la idea de la homosexualidad o el tema directamente, el tema del lesbianismo. Por ejemplo, últimamente, o sea, la charla que acabamos de escuchar, nosotros la entendemos perfectamente porque somos afines, digamos, casi somos un grupo homogéneo. Sin embargo, las preguntas o la realidad es que nuestros estudiantes no son tan cercanos, digamos, al pensamiento católico, ¿no? Ellos últimamente están siendo bombardeados con mucho tipo de información que les permiten ser supuestamente libres. Y esto, digamos que, por ejemplo, viene alguien y te dice, ¿qué hago, profesora? La religión me dice que ser lesbiana es malo, pero ¿qué hago yo si me atraen las chicas? ¿Cómo respondemos a eso? Sí. Porque la idea, mira, tú eres profesora de religión
y tu respuesta ha de ser, digamos, combatir el pensamiento que tienen o la ideología que se está imponiendo en los muchachos, y al mismo tiempo no apartar al estudiante de la fe. Eso es muy importante. Entiendo perfectamente su pregunta, profesora Violeta. Le agradezco. Yo diría lo primero es lo primero. La verdad es el contenido, la cercanía es el medio. No podemos, por la verdad, sacrificar la cercanía. Entonces, eso es una cosa que nosotros siempre debemos tratar de tener en cuenta, ¿no? Como decía don Bosco, ama lo que el joven ama y el joven amará lo que tú amas. La cercanía es fundamental. Por más equivocada que esté la persona, nuestro alumno, nosotros nunca debemos dejar de ser cercanos a ellos. Y entonces, cuando la cercanía es el entorno en donde nosotros ejercemos nuestra enseñanza, es mucho más fácil practicar la corrección fraterna, que es en este caso lo que corresponde, porque es cierto, de una u otra manera los chicos hoy día están fuertemente bombardeados por un conjunto de medios en las redes sociales, el Twitter, el TikTok, en donde les dicen una serie de cosas y ven una serie de conductas y piensan que las tienen que imitar porque de una u otra manera están desinformados, desorientados. Y nosotros frente a ello, lo que tenemos que recordar es que hay determinadas verdades fundamentales. Verdad fundamental es el hecho de que el hombre, los seres humanos, nacemos varón o mujer. Tenemos marcado en nuestros cromosomas que constituyen cada una de las millones de células de nuestro cuerpo esa configuración de varón o mujer. Y eso no se puede alterar. Es verdad que puede, como consecuencia de una idea equivocada, de una orientación distorsionada, que las personas nos confundamos, pero hay que tratar de que tengan la orientación adecuada que nos permita establecer que lo correcto, lo permitido, lo adecuado es lo que es conforme a la naturaleza. En la medida en que nosotros tengamos los argumentos necesarios, ahí yo les animo a ustedes que vayamos un poco como trabajando aspectos que nos permitan tener un impacto mayor. A veces puede pasar que en el momento en que el alumno nos está haciendo la pregunta, como que me olvido de los argumentos, no los recuerdo con claridad, y por eso es que, así como otros utilizan los medios de difusión masivo como los TikToks y redes sociales para divulgar ideas equivocadas, nosotros podemos también hacer exactamente lo mismo. Preparo bien mi explicación, preparo bien lo que voy a utilizar para reforzar la explicación y lo utilizo como un mecanismo que me permita no llegar a uno, sino llegar a muchos. Entonces ahí tenemos una tarea pendiente que tenemos que ejercitar. La verdad la tenemos, los argumentos lo tenemos. Hay que procurar hacerlo de un modo que resulte atractivo, interesante y que nos acerque a las personas, por más cerradas que estén, no que nos alejen de ellas. En el chat voy leyendo algunos comentarios, ¿no? El tema del abuso, eso es una situación que lamentablemente ocurre con más frecuencia de la que pensamos, ¿no? Quienes deberían en el hogar cuidarnos terminan siendo los que muchas veces terminan abusando, aprovechándose de la inocencia de los menores. Esa es una situación que evidentemente ocurre
y que nos debería a nosotros llevar a la importancia que tiene de que quienes van a tener hijos tengan una clara percepción de la responsabilidad que asumen cuando traen hijos, ¿no? Y que la tarea más importante de tener hijos es educarlos adecuadamente, prodigándoles el amor, el buen ejemplo, el afecto, que haga que puedan crecer con la conveniencia que corresponde a su condición. Y estando siempre atento a que las personas que están en los alrededores, ¿no es cierto?, tíos, primos, no tengan oportunidad de poder invadir y dañar su intimidad. Eso a su vez hace que nosotros tengamos que tener en consideración la importancia que tiene el hecho de que los chicos desde temprana edad tengan claro de que su cuerpo no debe ser vulnerado, que nadie tiene derecho a aprovecharse, a tocarlos. Siempre el chico debe tener la seguridad de poder ejercitar el no como mecanismo de hacerse respetar. Entonces, eso es fundamental que lo tengamos en cuenta para que de esa manera los chicos sepan que respetos guardan respetos y que así como ellos tienen el deber de respetar a sus mayores, a sus padres, a los adultos, a sus profesores, también sus padres, los adultos, los profesores, tienen el deber de respetarlo y tienen que aprender a valorar el enorme poder que tiene la palabra. Cuando digo no, es no. Y cuando digo sí, es sí. Y eso me compromete y me hace responsable de. Me parece que está pidiendo la palabra el profesor José Santos Ruiz. Por favor, si puede hablar, yo le escucho. Buenas. Hola. Sí, por favor, profesor. Ya, Con todo gusto. gracias por la respuesta. Sí, mire, hay estudios como exhaustivos, ¿no? De la Universidad de Cambridge, que ha publicado en la revista, creo, Ciencia del 2013, que nos hablaban que los orígenes de la monogamia, o sea, se habían determinado en el 87% de poblaciones originarias, o sea, en los inicios, y que todas las sociedades fueron poligámicas, o sea, no monogámicas, no nacieron, ¿no? Monogámicas. Después también creo que el libro se llama El mito de la monogamia también, que opina también, ¿no? Que la biología humana también tiende al modo natural a la poligamia. Bien, esto a través del tiempo, o sea, fue adaptándose culturalmente por diferentes argumentos. La pregunta es si era posible que en el futuro cambie este paradigma debido a que ha cambiado, ¿no? Por estas relaciones abiertas que cada vez son más dadas a conocer en nuestra sociedad actual, el poliamor u otras formas, y que si de repente estas formas nuevas se puedan imponer como modelo predominante en la estructura social a través del tiempo. Y la otra pregunta es, ¿cómo hacer para fortalecer esta monogamia como concepto cristiano, ¿no? Cada vez, a veces, con más dificultades para sostenerse, ¿no? Gracias. Sí, de acuerdo. Muchas gracias a usted, profesor Ruiz. Mire, de una u otra forma hay que tener en cuenta de que la verdad existe independientemente de que la podamos conocer plenamente o completamente. De una u otra manera, hay determinadas investigaciones antropológicas que tratan un poco de hurgar cómo fueron los modos de comportamiento que se establecieron en la prehistoria, a partir de cuándo es que la monogamia se establece, tratan de establecer comparaciones entre el modo del comportamiento humano con el de los animales, y dicen, los animales no son monógamos, son polígamos, y entonces en el caso del ser humano, yo ahí, digamos, dentro de lo limitado del tiempo, les diría tres cosas, las más importantes.
En las sociedades prehistóricas, es decir, antes de que apareciera la escritura como el fenómeno que aporta al desarrollo y a la evolución del género humano, ¿sí? La práctica de la poligamia no estaba tan extendida como algunos sugieren. Y lo cierto es de que generalmente los seres humanos tenían, digamos, configuraciones de familia extendida. ¿A qué me refiero? Que de una u otra manera, como lo tenemos hoy en nuestra sociedad, estaba papá, mamá, hijos, tíos, primos, y el fenómeno que a veces ocurría es que la relación se daba entre personas de vínculo parental cercano, y eso podía generar una serie de distorsiones. Por eso, en el inicio de la civilización, en la sociedad grecolatina, Grecia, Roma, ¿sí? Se comenzaron a establecer determinadas pautas que, fortaleciendo la existencia de la relación monogámica, establecían al mismo tiempo de modo complementario el hecho de que éstas no se dieran con personas que tenían parentesco cercano, porque muchas veces de eso derivaba una serie de anomalías fisiológicas, etc. La llegada del cristianismo enriquece y perfecciona esa percepción, porque recuerden que en la ley judaica el hombre tenía la posibilidad de denunciar a la esposa y divorciarse de ella. El concepto que aporta el cristianismo del matrimonio indisoluble y monogámico, descubierto a la luz del derecho natural y perfeccionado por la norma religiosa que aporta el cristianismo, es lo que moldea todo lo que hoy día conocemos con el nombre de civilización occidental y cristiana. Eso evidentemente para muchos hoy día es criticable. Toda esta onda del hipismo, el New Age, el hecho de que todas las religiones son iguales y todas nos llevan al camino del bien, hace que las personas caigan en una especie de indiferentismo religioso que resulta siendo peligroso y una amenaza latente. Nosotros frente a ello lo que tenemos que hacer es fortalecer la explicación, la enseñanza que la Iglesia nos da, porque en la medida en que el matrimonio sea sólido, se constituye una familia sólida que genera una sociedad mejor. Gran parte de la crisis de hoy no es otra cosa que una crisis de amor. De amor entendido correctamente, no como pasión, no como deseo pasajero, sino como un compromiso en el cual los padres, los hijos, los esposos asumen una perspectiva que evidentemente lo que busca es explorar las formas en que al relacionarme con el otro voy construyendo una felicidad que nunca puede ser solo para mí, siempre tiene que ser compartida. Y un tercer aspecto que también me parece muy importante mencionar es que de una u otra forma en el concepto de la dación mutua que supone el matrimonio indisoluble y monogámico supone necesariamente reconocer no solamente la dignidad de los contrayentes, sino fundamentalmente la dignidad de la mujer, ¿no? A veces esto que ocurre en la televisión de los ampais, el otro día sacaban el ampay de una mujer que le fue infiel a un